Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Gutiérrez por semejante lección magistral sobre la monarquía y su relación con el Islam, esa monarquía hispánica, como decíamos. Es momento ahora para la profesora Amalia García, en la palabra. A ustedes por estar presentes esta tarde aquí y, como no, muchísimas gracias a la Asociación Contigo por haberme invitado a esta invitación, que yo confesarles que me causó bastante sorpresa. Gracias también, señora alcaldesa, por haber podido presidir esta mesa. No es por invitar a mi compañero, porque me voy a ver obligada, no sé si me van a escuchar bien, supongo que sí, ¿no? Sí. Vale. Me voy a repetir porque hay un problema, me he perdido su magnífica exposición. Estaré veré una imagen magnífica. Por el tema de manejar el PowerPoint lo vais pasando. Yo no les traigo una presentación como ha hecho mi compañero, porque lo único que he hecho es poner algunas frases para que ustedes puedan seguir mi discurso. Un discurso que yo quiero que sea también un diálogo, ustedes pueden intervenir cuando quieran. Y luego sí que he traído algunas fotografías de la documentación que hay en el archivo en el que yo trabajo, que es el Archivo Histórico de Protocolos de Granada. Una documentación que nos va a servir para ver qué documentos firmaban los moriscos, todos los moriscos, y a través de esa documentación, qué nos dice de su historia. En algunas ocasiones una historia que ha sido conocida y largamente tratada. En otras ocasiones sacando a la luz muchos aspectos desconocidos y que están todavía por estudiar y sobre todo por ahondar en ese tema. Les decía que cuando me invitaron, que vuelvo a agradecer porque es un placer ver el interés que hay por la historia de un pueblo, un ciudadano, que no tiene esa trayectoria académica en la mayoría de los casos, pero yo creo que todavía el interés es mucho más sincero, ¿no? El que ustedes inviertan tiempo en esta área. Les digo que me causó sorpresa. Estuve casi tentada, Rosario, de decirle que no, porque decía, bueno, yo era un manejo manchego, no sé esto, por haber leído cosas sobre ellos. Pero sin embargo pensé que les podía resultar interesante, y espero que me haya equivocado, conocer la trayectoria histórica de esos moriscos granadinos que en un momento dado, cuando son expulsados del reino por la rebelión que ya ha referido Pablo, en 1568 y 1571 de la Alpujarra, muchos de ellos terminaron aquí. Entonces quizás les pueda interesar, espero, conocer esa trayectoria de ese colectivo importante que llegó a su pueblo. Por supuesto va a ser una visión muy rápida, mucho más complicado el tema, como siempre lo es en historia, ¿no? Y por último, como les he comentado, mi segunda parte de esta intervención breve va a ser ver esos documentos que nos pueden ilustrar sobre la historia de ese gran colectivo, porque no olvidemos que estamos hablando del Reino de Granada, el último reducto islámico que se conquista con una población muy numerosa. Es decir, Granada en sus primeros años, la población dominante es la población que se llama morisca, que son cristianos nuevos convertidos del Islam. El título que me ha puesto Rosario, los documentos notariales de la España moderna, que es muy ambicioso, el caso granadino. He puesto yo esos dos puntos, Rosario, me he permitido rectificarlo. Pero la verdad es que la documentación notarial, originada por el escribano, que podríamos decir que es una figura origen del actual notario, luego le daré unas breves notas para que ustedes puedan comprender la implicación de este personaje con la sociedad de su momento y por qué es tan importante para el estudio histórico. Digo que si podemos mantener lo de la España moderna, porque la institución del notariado está implantada en todo el territorio y la documentación que genera es la misma documentación para todo el territorio. Por lo tanto, si un testamento nos va a servir para hacer una historia, sacar unos datos y conocer determinadas actuaciones, determinadas actitudes, no solo en el caso de Granada, sino en toda la corona. Muy rápidamente, en mi intervención había pensado primero hacerle a ustedes una rápida semblanza histórica de cuál es el recorrido de esa nación morisca en Granada, y en una segunda parte ver los protocolos como esa fuente para la historia, no olvidemos, de una minoría.
Pero cuando nosotros hablamos de una minoría en el reino de Granada, es un poco contradictorio, ¿no? Porque durante décadas esa minoría realmente va a ser la población mayoritaria. Bien, en esa semblanza histórica nosotros podemos hablar de dos grandes etapas, hasta que llegue el momento de la expulsión de los moriscos tranquilos. Una primera etapa que sería la etapa mudéjar, y una segunda etapa, la más larga, la morisca. La etapa mudéjar, por favor, iría desde que es conquistada la ciudad. Ustedes saben que hay unas capitulaciones muy generosas, entre comillas, por parte de los monarcas, para lo que va a ahorrar que diga tener tiempo ahí, porque ya he hablado de ellas, donde se les respeta que sigan, mejor dicho, esas capitulaciones permiten que esa población siga siendo musulmana, pero bajo ya como súbdito de la corona castellana. Eso es lo que son este periodo de los mudéjares, ¿no? En este periodo de los mudéjares. En esas capitulaciones se le va a respetar que sigan con sus jueces, aplicando su ley, que sigan con su religión, que tengan espacios urbanos diferenciados. Vamos a tener una Granada que a ustedes les sonará, una Granada alta en el Albaicín, con una población mudéjar concretamente, y una Granada baja, que sería el actual campo antiguo de Granada, donde está la catedral, donde está la capilla real, que va a llegar toda la población cristiano-vieja, que va a comenzar a sentarse en esa parte de la ciudad. Por supuesto siguen manteniendo sus ritos, sus trajes, su lengua. Es un cuerpo, aunque sean admitidos, aunque sean súbditos del rey, no tenían de ser un cuerpo extraño. Se les admite, se les considera súbditos, pero el hecho de no compartir la misma religión, que es el problema más importante, hace, en la teoría política del momento, que yo no les voy a aburrir, que pueda contemplarse la idea de que en un momento dado esos súbditos puedan ser expulsados por la religión. Bien. Aquí les he sacado un fragmento donde dice: ítem es asentado y acordado que ningún moro o mora no haga fuerza a que se torne cristiano ni cristiana. Esta frase la he sacado porque es el punto de inflexión que va a dar lugar a la segunda etapa, que es la etapa de los moriscos, esos musulmanes que son obligados a bautizarse o a salir fuera del territorio de la corona española. ¿Qué ocurre? En 1492 se conquista la ciudad, parece que hay un ambiente de lo que siempre se dice de tolerancia, pero claro, realmente la idea que tienen los reyes no es tener un cuerpo extremo, gente que tenga otra religión, porque se impone una idea en toda Europa, en todas las monarquías que comienzan a surgir. Los súbditos tienen que compartir la misma religión del rey, un solo rey, una sola religión. Por lo tanto, la idea que hay detrás es: se les permite ese estatus de mudéjares, pero con el tiempo, como ha dicho muy bien Pablo, seguramente no se convertirán en cristianos. Pero claro, en los primeros años se comienza a ver que esa política que practica Talavera, que supongo que todos ustedes lo saben, es demasiado benigna, demasiado blanda, diríamos, ¿no? Que la buena forma, la buena manera, el ejemplo, no hace que se convierta. Empieza a ganar la idea de que es necesario ser más agresivos en la política de evangelización, defendida por la figura de Cisneros. Yo no me voy a extender mucho. Bien, esa política agresiva, quien primero la va a sufrir van a ser los llamados elches, es decir, aquellos cristianos que en un momento dado, por religión o por media, se convierten en musulmanes. Pero claro, unos cristianos que se convierten en musulmanes, Madrid Jesús, tanto por sus ciudadanos como por la propia corona. Y ahí hay una política de bautismo forzoso de estos elches. Y es lo que hace que estalle una revuelta en la ciudad. El primer núcleo de Granada, el Albaicín, donde está concentrada toda la población. Rápidamente va a ser sofocado. Y durante algunos años, en 1501, va a haber pequeños conatos de llevar a la guerra a toda la población. Pero van a ser una serie de revueltas. En Almería, hasta que en 1501 se decide, una vez que se ha terminado con esta revuelta, que se les va a dar dos opciones a esa población mudéjar tan numerosa en el reino, que es como tener, y lo que apuntaba Pablo, el enemigo dentro.
tenemos el enemigo dentro, no lo tenemos fuera en el Mediterráneo, que también, sino que estamos rodeados, dentro y fuera. ¿Qué opciones se le da? O la expulsión, si quieren seguir manteniendo su fe, o la conversión, el bautismo. Y en ese momento, cuando pasan a sellar, morimos, como todos ustedes saben. ¿Puede pasar? Yo lamento tener aquí un Pablo de ayudante, pero bueno, ya claro. Bien. En estas décadas de la etapa morista de Granada, yo lo he dividido en dos momentos que me parecen claves, ¿no? Hay dos etapas claves que vienen divididas por un hecho, que son las medidas de la Capilla Real. Bien. Desde esa conversión en los primeros años del siglo XVI hasta la medida de la Capilla Real, donde hay una junta de teólogos solicitada por el propio Carlos V, que ante los problemas que hay, de que esta población han pasado décadas y sigue siendo, aunque esté bautizada, tan moro como siempre, pues decide que haya una especie de asamblea y que se decida qué medidas hay que tomar con esta gente para que de verdad lleguen a ser cristianos. Bien. Si partimos del inicio de 1501, cuando esta gente, estos mudéjares, vemos que una vez que se han sido convertidos, mejor dicho, cuando se firma la paz con ellos, porque se han vencido, se dan unas capitulaciones, que son las capitulaciones de la conversión. Los que se quedan, los que permanecen en el territorio granadino, van a tener que aceptar esas capitulaciones. Rápidamente, ¿qué fijan? Bueno, fijan francos del fisco mudéjar. ¿Qué significa? Significa que cuando la ciudad es conquistada, tenemos un grupo que sigue siendo musulmán, pero además sigue pagando sus impuestos, los mismos impuestos que pagaba cuando en la Granada natal. A partir de ahora, como son cristianos, en teoría, van a estar francos del fisco mudéjar, ya van a pagar como el resto de cristianos. Y todos sabemos en la actualidad lo importante que es esa faceta del fisco, ahora que estamos cerca de la declaración de la renta, es el gran problema de la colectividad morisca, más que la religión, diría yo. Bien, desaparece por supuesto su justicia diferencial, los mudéjares tenían su propia justicia, los cristianos bien con la suya, ahora no, la justicia es para todos. Y otra serie de puntos, como por ejemplo, se les permite, eso sí, que puedan seguir vistiendo la morisca por un sentido práctico. Es decir, las ropas que tenéis, que son moriscas todavía, que vienen de origen musulmán, podéis agotarlas, gastarlas. Pero una vez que esas ropas se han roto, ya veis que vestir a los cristianos. Interesante, contrato de lengua árabe van a ser válidos. Piensen ustedes que es fundamental el respeto a la propiedad privada. Pero no solo es un respeto a la propiedad privada con esa mentalidad que nosotros tenemos de respeto a los otros, de respeto a esa propiedad privada. ¿Qué necesitan los reyes? Necesitan súbditos productivos, ¿de acuerdo? Y ellos explotaban muy bien la tierra, era gente además avanzada en cuestiones de artesanía. Necesitaban seguir explotando sus tierras porque eso significaba que se les podía cargar fiscalmente y ese dinero revertía en la corona. Por favor, no sé si voy muy rápido, si me sigue bien. Me oyen bien, ¿no? Bien. Interesante también os convertir y además hay un perdón general de culpa por los delitos cometidos, por supuesto, antes de la conversión forzosa a la que estamos en 1501. Importante, no solo hay que bautizarla, son conscientes los monarcas, por supuesto, todos sus asesores, que el bautismo no los va a convertir en cristianos vivos. En cristianos, mejor dicho, en cristianos auténticos. Es necesario practicar con ellos, llevar a cabo con ellos una labor de evangelización, de enseñanza. ¿Cómo se hace esto? Dando entrada a órdenes religiosas que en este campo ya venían muy experimentadas y que además la experiencia que tengan esas órdenes es muy interesante porque la van a llevar a América, por los indígenas, y además es necesario reforzar toda la red de parroquias, especialmente del barrio de la Albaicín. Vamos a mandar más clérigos, vamos a mandar más sacristanes, gente que esté encima de ellos. Le he traído una imagen muy interesante de un contrato que hay en el que un morisco se compromete, si no termina aprendiendo las oraciones que se supone que tenía que aprender, que se le exigía para casarse, pues se obliga a pagar una carta de obligación para que vean ustedes cómo
esa formación continua de los moriscos en la fe cristiana fue recurrente en todos los años hasta su expulsión. Interesante, se les va a permitir en estos primeros momentos que sigan ellos con sus carniceros. Ustedes saben que es muy importante para ellos Jesucristo el sacrificio de los animales, bueno, orientándolos hacia la Meca, ¿verdad? Y se deja que se sangre el animal, ¿no? Bien, se les permite que sigan con sus carniceros, pero ojo, tienen ya que matar como matan los cristianos viejos. Como ven ustedes, son unas capitulaciones que están intentando llevarlo por el camino de la cristiandad, pero sin demasiada tensar la cuerda. ¿Por qué? Porque son mayoría, ojo, no se controla militarmente la ciudad, el reino, y además, y esto vuelvo a recalcarlo, porque son una fuente de recursos económicos, que va a ser su gran problema, desde luego, desde mi punto de vista, más que el religioso. Bien, en este periodo, después de la conversión hasta llegar a 1526, hay un punto de inflexión interesante, que se lo muestra aquí, que es la provisión de la reina Doña Juana en 1511. Llevamos ya décadas viendo cómo va evolucionando el tema de la conversión y cómo esta no está funcionando. En muchos escritos que se pueden leer, los informes siempre vuelven a lo mismo, siguen tan moros como siempre. Esa sería la traducción con lo que podríamos hacer. Doña Juana, en esta provisión, vuelve sobre puntos que ya se habían tocado en las capitulaciones, pero ahora va un poco más allá. Están presionando. Los padrinos de bautismo tienen que ser cristianos viejos, obligatoriamente, porque ellos van a actuar como vigilantes. Que el rito se haga tal cual en la iglesia, pero además saben ustedes que los padrinos, como en la actualidad, para la gente que es creyente, el padrino es como un segundo padre, ¿no? Una segunda madre que debe velar por el niño, por su educación. Pues debe ser cristiano viejo. Ahora se va a imponer que los ritos, por supuesto, como antes, el sacrificio de animales siga siendo según el rito cristiano, pero además los carniceros cristianos también. Salvo excepciones de que no haya un carnicero cristiano y pueda ser el morisco, pero respetando cómo se sacrifica en el mundo. Se va a prohibir ya la ropa morisca. Se tiene que vestir como el cristiano. Y hay algo muy interesante, que es que se confiscan todos los libros árabes. Hay una retirada de todas las casas de aquellos libros que están escritos en árabe. Se van a revisar, porque piensen ustedes que en Granada hay una importante población de intérpretes, muchos de origen musulmán, moriscos, que dominan la lengua. Hay también, y cada vez esto usted para que se esté investigando cada vez más, hay muchos judeoconversos que dominan las tres lenguas. ¿Por qué hay tantos judeoconversos en Granada? Se ha explicado ya. Una tierra que se conquista, que es nueva, que necesita población, y un colectivo como judeoconverso tan interesante, diría yo, tan apasionante, también formado y que está siendo presionado por la Inquisición. Granada es una tierra nueva. En Granada no van a preguntar mucho por el origen. En Granada pueden un poco diluirse y pasar desapercibidos. Y Granada va a ser una tierra donde lleguen muchísimos judeoconversos. Entonces cuenta también con muchos intérpretes. Esos libros se revisan y van a quemarse todos aquellos que tengan contenido religioso. Porque lo que se quiere es eliminar la fe islámica. Y se van a lograr con un sello, aquellos libros que sean, por ejemplo, de ciencia, de poesía, de literatura. Bien, se les prohíbe no usar armas. Normal, tenemos el enemigo dentro. Siempre se ha hablado de esa quinta, ¿no? Y se prohíbe aplicar práctica islámica en el reparto de las herencias. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, es un poco contradictorio si estos señores y estas señoras se habían convertido en 1501, tienen que acatar el derecho castellano, que lo acatan. Tienen que hacer el reparto de las herencias siguiendo el derecho castellano a través de los testamentos, que es lo que se reparte, y a través de las particiones de bienes. No era así. Ellos seguían aplicando su normativa, su reparto de la herencia, un poco ajeno a la labor del escribano. No pasaban ante, digamos, el notario en la familia. Y otra cosa interesante, se prohíbe la entrada de moriscos de otras zonas de Castilla. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes que hay esa prohibición de que no entre moriscos de la zona de Castilla? Si ustedes lo piensan, esos moriscos castellanos ajenos al reino de Granada era gente que ya llevaba tiempo siendo cristianos nuevos. Estaban mucho más asimilados, mucho más integrados. Habían asumido ya muchas costumbres y estaban empezando a asumir también esa religión. Y algunos eran, como ha dicho también Pablo, cristianos convencidos. Llegar a un reino donde la mayoría de la población es cristiana nueva, reciente, y además una población que se resiste a ser asimilada, era peligroso, ¿no? Suponía sumar, que se volvieran a convertir a su antiguo. Bien. 1511, esas medidas. No surge el efecto, Carlos V está en Granada, se convoca una junta de teólogos para que analicen la situación, porque hay muchas quejas. Hay quejas por parte de los cristianos viejos, por parte de las autoridades religiosas diciendo que no hay manera de convertirlos. Pero miren ustedes, también hay quejas por parte de los moriscos, porque son objetivos de muchísimos abusos. El problema que va a vivir este colectivo a lo largo de su historia en el Reino de Granada va a ser sobre todo abuso por la justicia, de mucho más dura con ella y más injusta, valga el juego de palabras, y abusos fiscales. Se les va a agravar con una fiscalidad diferencial que ahora después entraremos a ver. Bien. ¿Qué ocurre con la medida de las capillas reales? Se dice, hay que seguir por el camino que ya se había iniciado. Hay que seguir aplicando lo que, por ejemplo, en esa pragmática en 1512 se había dicho. Nada de lengua, nada de ropa, nada de rito. Miren ustedes, si algo me apasiona a mí de la historia, y no sé si a ustedes les fue lo mismo, es que muchas veces cuando analizan determinados fenómenos, se los ve el reflejo en la actualidad. La lengua. Nosotros estamos inmersos en este país en una verdadera lucha por la lengua. ¿Por qué se creen ustedes que hay ese empeño en la zona donde hay ese nacionalismo asentado? Por defender la lengua. ¿Y por qué va a ser esa lucha de los moriscos por no perder la lengua? Porque como dice Núñez Muley en su... Francisco Muley, Núñez Muley dice que quien pierde la lengua pierde su seña de identidad, lo dice con otras palabras. Por eso la lucha de los cristianos viejos de la corona, porque se elimine el árabe, y la lucha de los moriscos, que veremos algunas firmas en árabe, porque los granadinos mantienen el árabe por defenderla. Vale. Pero en estas medidas de la capilla real se va más allá todavía. Se le dice prohibido criar niños expósitos. ¿Por qué piensan ustedes que lo dice? Hay sospecha que un niño pequeñito a ellos lo formen en su antiguo fe, en el Islam. Siempre hay ese miedo a que formen a gente en el Islam. Curioso, criados cristianos viejos mayores de 15 años, moriscos pudientes que puedan tener criados, que sea gente que tenga más de 15 años. 15 años a nosotros hoy nos parecen unos adolescentes, ¿no? Casi unos niños. En aquella época, 15 años ya se suponía una madurez a la persona para que no pudiera ser influenciada por su nivel espiritual, por sus señores cristianos nuevos. Limitación de esclavos. Lo mismo, un esclavo siempre está en una relación de inferioridad con su amo, con lo cual totalmente influenciable, por supuesto poder convertirlos en musulmanes. Y luego, miren, hay una medida de disciplina que están orientadas al control de los clérigos que estaban abusando de la población morisca, sobre todo cobrando derechos que no debían. Hay extorsión económica sobre todo, hay una verdadera extorsión. Bien. Hay un punto clave que les he puesto aquí. La prohibición total del árabe, es decir, ya no es que hable en su lengua. No, sabía que hablando. Ay, perdón. Me desconcentré. No solo es que ellos hablaran árabe, sino también que usaran nombres en árabe. Durante mucho tiempo no tienen ningún documento, pero miren que en los primeros años, 1505, 1510, aparece, sepan cuánto esta carta viene, como yo, Alonso el Aljaroní, que antes se decía Mohamed, no sé qué, eso ya no se puede interpretar. Y se cumple, la documentación no tiene que se cumple. Y algo muy interesante, letra de esto,
obligación de todos los contratos que ellos tenían de propiedad cuando vivían en la Granada Nazarí, que están en árabe, generalmente contratos de arrendamiento, contratos de compra-venta, se tienen que romancear, es decir, se tienen que pasar al extranjero. Eso es muy interesante. Mire, aquí hay truco, esto no es una escritura, digamos, no está en el archivo histórico del protocolo de Granada, es del archivo municipal, pero se lo he puesto a ustedes para que les sirva un poco de ejemplo. Aquí habría un contrato que está en árabe y aquí tenemos una anotación del escribano, que es un escribano morisco. Porque los reyes católicos, cuando conquistan la ciudad, en 1500 organizan el ayuntamiento de la ciudad. Y cuando lo organizan, por supuesto, dan los distintos cargos. Y entre los cargos están 20 escribanías del número, lo que actualmente sería la notaría. Que si tenemos tiempo, un poco de escrito diferente entre los escribanos y los notarios. Indudablemente, todos los moriscos que formaban parte de la élite o de las clases intermedias, a la corona le interesa tenerlos a favor. Y también le interesa mucho a la corona contar con lo que en la actualidad diríamos funcionarios, en ese momento oficios, de gente que sirva de intermediarios con esa gran masa de población. ¿Quién mejor o qué mejor que tener escribanos de origen morisco que sepan árabe, pero que defiendan los intereses de la corona y que sirvan de puente? O sea, un tema apasionante dentro del tema de los moriscos. Bien, pues ahí dice que yo, que no sé si lo puedo leer, yo, Bernardino Sarate, que es una familia importante, escribano público de Granada, romancé, parece que pone esta carta a 16 de agosto de 1514 años, ¿vale? Ustedes me creen, ¿verdad? Sí. Esto es escribano, ¿de acuerdo? No tengo que decir palabrita del niño Jesús, créanme ustedes. Se lee, ¿verdad? Siempre pregunta a la gente cuando va al archivo, uno organiza visitas y la gente va a ver el archivo, siempre me dice, pero tú estás escrito en árabe, ¿verdad? No, en castellano es español. Lo que pasa es que es una letra que nosotros llamamos procesar, que tiene mucha abreviatura, en fin, algunos de ustedes la conocerán. Bien, dentro de esta medida también se habla de la entrada de la Inquisición. Y eso sí que es verdad, que moviliza todo el colectivo. ¿Cómo lo moviliza? Con algo que la corona va a explotar mucho, que desde mi punto de vista es el gran problema del colectivo morisco. Y lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Nosotros, moriscos, somos una nación. Y hay una idea interesante, apasionante y también algo triste, y es que ellos siempre tienen conciencia de que son naturales del reino. Es decir, es como que ellos son de esa tierra, ellos se sienten de la tierra, se sienten nación natural del reino. Por lo tanto, no conciben salir de ese reino. Se unen y dicen, bueno, vamos a empezar a pactar con la corona. Nosotros pagamos dinero y a cambio esas medidas represivas que van en contra de nuestra cultura, de nuestros ritos, de nuestra manera de vivir, la vamos a ir aplazando. Yo te pago, tú aplazas. Es como la espada de la novia, que al final termina cayendo. Miren, a partir de ese momento, de 1526, ellos son conscientes que para sobrevivir tienen tres vías. Una lucha que yo he llamado cotidiana contra esa represión, ese día a día, ese resistir. También saben que la gran salida, la única salida, la que le va a permitir respirar un poquito, va a ser comprar la benevolencia. ¿Eso qué significa? Pago de dinero a la corona para que la corona tome medidas pero no las aplique, las suspenda. Y por supuesto también estaba la conciencia de que otra salida hubiera sido el levantamiento, que es la opción que al final escoge algún grupo numeroso en 1568. La sublevación armada, que le ha dado una magnífica clase magistral que llamamos Pablo, la sublevación armada es muy atractiva, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente, muchos historiadores que le apasiona. A mí siempre me ha parecido apasionante dentro del grupo morisco esa lucha cotidiana y esa compra de la benevolencia. En la presentación no les he dicho que cuando tuvieron la amabilidad de invitarme, ustedes, y yo pensé que voy a ser yo hablando
sobre moriscos en La Mancha, que no conozco el tema mucho, salvo la lectura. Sin embargo, pensé que me estaba dando la oportunidad de hablar un poco de lo que son mis dos grandes pasiones. Algunas de mis pasiones. Por un lado, ese colectivo morisco, al que he dedicado muchos años de estudiar, ahora llevo unos años que no investigo nada, desgraciadamente para mí. Estoy en dique seco. Y por otro lado, hablarles a ustedes de una documentación que yo conozco porque trabajo en ese archivo desde 1999. Pero además para mí fue un regalo poder trabajar en el Archivo Histórico de Protocolo, porque con anterioridad yo había pasado muchos años haciendo mi tesis doctoral viendo esas escrituras. Y si a mí me atrajo unir protocolo y morisco es porque en los primeros años de mi investigación, con una idea quizás más romántica por ser joven, pues me gustaba esa nación de perdedores, ¿no? Tenía la sensación de que sería muy interesante conocer a ese grupo humano perdedor, realmente perdedor. Y además un grupo humano que me atrajo también mucho de ello, y no sé si Pablo tiene esa idea, la comparte conmigo, de gente que siempre se sintió en terreno de nadie, que no eran ni cristianos ni eran musulmanes. Hay una frase muy bonita que recoge Marmos de Carvajal en la obra sobre la rebelión. Ustedes saben que Marmos fue un soldado que escribió esa crónica y que es súper interesante, muy interesante, porque es un relato a pie de obra, digamos, ¿no? Él participó como soldado, pero además porque es un gran analista y toca muchos temas y tiene mucha información. Y en un momento cuando, bueno, hay un discurso que le dirige a Benabó, a los moriscos rebelados, en la que intenta convencerlos de que tienen la guerra perdida y que la única salida es entregar la arma. Y a mí hay una frase que me llamó la atención y creo que lo define muy bien, y le dice, pero vosotros no os dais cuenta, bueno, esto es una versión libre, era con otro lenguaje, no os dais cuenta que no somos ni buenos cristianos ni buenos musulmanes. Y a mí eso también me atrajo del colectivo, esa idea de que era un grupo de perdedores que además esa petición en parte venía porque nunca se sintieron identificados ni del todo como musulmanes ni del todo como cristianos. A medida que iban transcurriendo los siglos. Bien, pues esas son sus tres salidas. Bien, pues de estos tres movimientos, de la sublevación, que veremos en una escritura, del intento de negociar, que lo veremos con los temas de la fiscalidad, y del intento de sobrevivir el día a día, toreando a sus vecinos, diríamos, unas veces compartiendo con ellos, otras veces enfrentándose a ellos, nos informan los protocolos notariales. Y a mí me gusta muchísimo la documentación notarial, no me voy a extender, tampoco es el momento de meterme en el libro. Ustedes saben que la figura del escribano surge en el siglo XIII, es, digamos, como el antecedente de nuestro actual notario. El notario hereda el servicio. En el siglo XIII, el escribano se convierte en un oficio que es conferido por el rey. Y la emisión más importante que tiene ese escribano es la fe pública de los contratos que pasan entre particulares. Y también va a haber escribanos que actúen en la esfera de lo que nosotros llamaríamos el Estado, la corona, ¿no? Bien, pero a mí lo que me interesa son los escribanos del número. Esos escribanos que se nombran y que además tienen plazas fijas en determinadas ciudades. Esos escribanos que surgen en el siglo XIII van adquiriendo conferencias, se van extendiendo y llegan a nuestro siglo XVI. Se conquista la ciudad y, por supuesto, una de las primeras instituciones que se establecen en 1500 es la del notariado. Y se dan 20 escribanías del número. Hay 20 escribanos que están fijos en la ciudad de Granada. ¿De qué dan fe estos escribanos? Pues mire, dan fe de lo que nosotros diríamos en la actualidad hacen los notarios, es decir, de los contratos que pasan entre particulares, que es la documentación que yo tengo en el Archivo Histórico de Granada, y además dan fe de las actuaciones judiciales, lo que en la actualidad daría un secretario de juzgado y un secretario de la Junta. Nosotros nos vamos a quedar con la fe extrajudicial, lo de los contratos entre particulares, escrituras de venta, de compra, de testamento. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esos protocolos notariales, esa escritura en la que el escribano presenta fe de los contratos entre particulares, ¿qué es lo que hace? Reflejar la vida diaria, reflejar el día a día, pero mire, en todos sus aspectos. Y lo más apasionante, absolutamente de todos los grupos sociales. Si nosotros pensamos en la actualidad en el notario, pensamos en el señor que está allí esperando a que alguien vaya a hacer su hipoteca,
alguien que vaya a hacer un testamento o algún tipo de negocio o alguna empresa. Miren, durante la Baja Edad Media y sobre todo a partir de durante todo el antiguo régimen, diría yo, pero el siglo XVI, siglo XVII, incluso el XVIII, la implicación del notario en el día a día, absolutamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, es increíble. Tienen ustedes testamentos, por supuesto, tienen ustedes escrituras de compraventa, pero tienen ustedes actas que levantan la escribana. Ahora vamos a ver una sobre una circuncisión, o mejor dicho, una operación de un tumor de un señor joven, que para que no sospechen que es una circuncisión, hace venir al escribano que tome nota como es que tiene un tumor y el cirujano tiene que extirpar. Está implicado en todo, con lo cual nos da información absolutamente de todo, de aspectos económicos, de aspectos sociales, de aspectos culturales, de arte, de todo, de urbanismo. Bien. Yo he puesto los protocolos notariales, nos informan de los movimientos de ambas partes, porque un problema ha sido ver a los moriscos como un grupo que se estudia y ver a los cristianos viejos como un grupo que se estudia, pero realmente lo que nos da el latido de esa sociedad es verlos interactuando. Porque cuando uno sigue los protocolos notariales, no los de Granada, los de toda la corona. La institución es la misma, las escrituras son las mismas, ¿no? Varían los actores, digamos, en los datos. Nos damos cuenta que hay una relación muy estrecha, a veces, entre cristianos viejos y moriscos. Lo mismo que nos damos cuenta de los cambios que hay entre los moriscos. Por lo tanto, vemos esas relaciones entre cristianos viejos y cristianos nuevos, vemos esa política de asimilación que pone en marcha la corona. Porque, claro, sabíamos que cuando se conquista la ciudad, una de las estrategias de los reyes fue atraerse a la élite, a los grandes. Porque ellos iban a servir de modelo a seguir por las clases más inferiores. Entonces se quieren atraer a la élite. Y también empiezan a crear un grupo de intermediarios, escribanos, gente letrada, clases medias que actuaran también como interlocutores entre la corona y esa gran masa de moriscos. Y tenemos una estrategia conjunta de la minoría. ¿Cómo lo hacen los moriscos? Miren, los moriscos no es un grupo, ni siquiera es una élite y el resto de moriscos. Es un grupo complejo, muy complejo, como todos los grupos humanos, pero ellos son especialmente complejos. Y a medida que te vas metiendo en los protocolos notariales, te vas dando cuenta de esa diversidad de moriscos. No se puede hablar de un bloque de moriscos que todos son cristo-musulmanes. No se puede hablar de un grupo de moriscos que están en un nivel económico bastante lamentable. Todo lo contrario. Hay mucha diversidad. Hay un grupo de mercaderes muy interesante, gente poderosa económicamente, que, como veremos con alguna escritura, empieza a desarrollar una estrategia de integración de la sociedad, de asimilación. Pero lo más apasionante de los moriscos granadinos, sin renunciar a lo que ellos pensaban que era seña de identidad, como es la escritura en árabe, la firma en árabe. Seguimos teniendo contratos, miren lo que les digo, en 1565 que están firmados en árabe. Algunos por miembros de la élite, que hablan perfectamente el castellano, que escriben el castellano, pero esa firma árabe, ¿cómo la interpretamos? Como un deseo de no perder una de sus señas de identidad. Núñez Muley lo dice, el hablar el árabe no significa que no seamos cristianos, no significa que no seamos súbditos legales. Hay ejemplos diseminados por su derecho. Bien, y esta estrategia fascista de la minoría va en relación a un impuesto, digamos, especial que tenía esta minoría, que son los servicios moriscos. Un tema, aunque suene africanizado, y a todos nos dé miedo, y todos pensamos que se va a porque los moriscos se dan cuenta que la única manera de parar las medidas que quieren terminar con su identidad es dar dinero, pagar. Pero claro, si yo te pago, negocio. Y si negocio, que es un pacto político, lo voy a hacer a través de un pacto fiscal. Aparece la figura de los servicios. Hay tres servicios distintos. Un servicio ordinario de 21.000 ducados. Ellos se obligan a financiar, sobre todo con la excusa, y se ve en la documentación, vamos a dar este dinero
porque nosotros somos un colectivo que somos conscientes de que no somos todavía un grupo de cristianos como tendríamos que ser. Vamos a pagarte el hecho de que somos sospechosos. Y te vamos a pagar para, precisamente, financiar la defensa de la cristiandad contra el Imperio Otomano. Vamos a pagarte para financiar, a través de la Farra de la Marca, otro impuesto, la defensa de nuestra cosa. Un segundo impuesto extraordinario, ese empieza a partir de 1544. A medida que son más represivas las medidas de la corona, ellos ofrecen más pago extraordinario. Siempre para financiar esa defensa de la fe. Pero les aseguro que después el dinero es destinado a otras cuestiones. Y es una verdadera manera de extorsionar y además de explotar a los moros. Yo creo que fue su gran problema, no tanto el religioso como esa explotación bestial, podríamos decir, a que fueron sometidos a través de esos pagos excepcionales. Y también se ofrecen a financiar lo que fue la gran concesión de Carlos V, no sé si conocen ustedes de Granada, y el magnífico Palacio de la Alhambra. O a través de otros servicios especiales, como el Ducado, se construye el Palacio de Carlos V. Desde las medidas de 1126 hasta 1566, ¿cómo va evolucionando ese colectivo? Bien, podríamos decir que ese colectivo, década a década, va, desde mi punto de vista, sufriendo una lenta transformación. Vamos detectando que en algunos grupos concretos, no en todos, empieza a haber signos de integración, de asimilación, a su manera, por supuesto. Y eso es un tema apasionante que daría lugar para otras charlas. ¿Quiénes son esa gente que comienza a integrarse? Lo que yo he podido comprobar son lo que daríamos en la actualidad como clases medias. Mercaderes, tejedores, tejeros también, por supuesto, esos escribanos, gente que actúa como oficio en el ayuntamiento, y van a intentar integrarse como asimilando algunas cosas sin rechazar otras. Y en el tema religioso es muy interesante. En el tema religioso podemos seguir esa integración paulatina, que en los años 50 ya vemos que ha dado sus frutos. ¿Cómo lo vemos? Pues por ejemplo analizando testamentos. Le he traído un ejemplo de algún testamento. Miren, los testamentos en aquella época no es como en la actualidad. La actualidad del testamento generalmente está relacionado con el reparto de la herencia, ¿no? El nombramiento de herederos y el reparto de los bienes. En esta etapa del antiguo régimen, sobre todo siglo XVI, XVII, XVIII también en España, el testamento tiene dos partes. La primera parte está dedicada a mandas que deben salvar el mundo, y la segunda parte del testamento es la distribución de los bienes. A nosotros hoy en día nos cuesta trabajo asimilar eso. A nadie se le ocurre hoy en día poner en el testamento dónde quiere ser enterrado, cuántas misas quiere que le diga, cómo quiere que sea su cortejo fúnebre, a quién quiere darle limosna. Pero en esta etapa sí lo tenemos en el testamento. ¿Cómo podemos ver que esta gente ha tenido una evolución y está cada vez asimilando más las creencias cristianas? Fue objeto de uno de mis trabajos, de mi tesis, ¿no? Que también puede haber otro enfoque más social. Si nosotros analizamos los primeros testamentos moriscos y los comparamos con los cristianos viejos, nos damos cuenta que al principio el morisco dice que se quiere enterrar en el cementerio de la parroquia. Lo conectamos con su herencia islámica. Ustedes saben que en el Islam los cementerios están siempre fuera y además distanciados de lo que es el mundo urbano. En el mundo cristiano, en esta época, todo lo contrario, si te entierras dentro de la iglesia, tienes más posibilidad de salvarte. Se ve como un muerto. Vale. Las misas. Pues el pobre morisco, las misas de la parroquia que eran obligatorias, no se le ocurre pedir que se le diga misa. La limosna, ni se le ocurre por un asomo mandarla en ningún convento, en ningún monasterio. Esa limosna es muy interesante porque está conectado con el concepto de limosna que hay en el Islam, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Pasan las décadas y seguimos viendo testamentos moriscos. ¿Por qué detectamos que en un grupo de moriscos granadinos sí que empieza a haber ese movimiento de integración? Porque empiezan a cambiar. Hay
hay muchos que ya se quieren enterrar en el cementerio, no, perdón, se quieren enterrar dentro de la parroquia, dentro de la iglesia. Incluso algunos quieren sepultura. Eso ya me está indicando que hay una asimilación de la escatología cristiana y de los ritos de salvación cristianos. Vemos que ya hay moriscos que no solo piden las misas obligatorias, sino que además han asimilado algunas misas, algunas devociones. ¿Qué devociones? Aquellas, por supuesto, que son más comunes al Islam, a la Virgen María. Porque María es una figura reconocida en el Islam. Verán ustedes que a la Trinidad es muy difícil encontrar moriscos que pidan misa, porque a ellos les cuesta mucho trabajo creer que son tres el mundo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que también que empezamos a ver en los últimos momentos, en la década de los años 50, a moriscos que ya dan dinero a cofradías y moriscos que dan algún dinero a monasterios. Prohibición de nombres musulmanes. El apellido sí que sigue siendo un apellido que suena musulmán. Hay como una traducción al castellano, y ahora veremos un documento interesante de eso. El uso de trajes cristianos es un rasgo que se mantiene y lo podemos ver a través de los protocolos notariales. ¿En qué tipo de escrituras? En los inventarios de bienes y en las dotes. Ustedes saben que la dote era aquella parte que aportaba la familia de la mujer al matrimonio. En esas dotes, con toda la naturalidad del mundo, aparecen, por ejemplo, la almalafa, que era una prenda muy típica de la monarquía. Pero también vemos, con toda la naturalidad del mundo, que incluso en la década de los años 60, años antes de que sean expulsados, estamos hablando de que hay un tejedor que tiene una escritura en la que la señora se obliga a pagarle esa almalafa que le está recibiendo. Con esto no sé si he sabido explicarle a ustedes que una cosa es la historia que hasta el momento ha sido oficial de los moriscos, y otra cosa es la historia que cuando empiezas a profundizar en las fuentes puede ser. Y eso es lo fascinante de la documentación notarial. A mí me gusta siempre decir una frase que dijo un historiador francés, hablando de la importancia que tienen los protocolos, con esa capacidad de reflejar todas las capas sociales, de reflejar hombres, mujeres, esclavos, todas las edades. Además, dijo que gracias a los protocolos notariales se podía seguir la respiración lenta de la sociedad. Eso es lo que ustedes van a poder ver. No los grandes hechos, no las grandes, que también se pueden seguir. No van a encontrar un documento maravilloso del rey en el que declare, no. Van a encontrar ustedes el día a día. Pero realmente el día a día es también la historia, ¿no? Y es la historia de todo, que es lo interesante de los protocolos notariales, que nos da juego para conocer la historia de todo. Bien, baños, ceremonias, todo eso que se prohíbe. ¿Cuándo se prohíbe todo esto? Hemos hablado de los acuerdos de la Capilla de lo que se prohíbe. Hemos hablado de la lenta evolución que hemos observado en algunas capas de la población morisca. Pero llega un momento, 1566, no me voy a alargar mucho, porque parece que ya hay un cierto retraso, en el que Felipe II, que tenía un talento distinto a Carlos V, una visión distinta, también la ha explicado Pablo en parte, presionado por esos enemigos que se tiene dentro. Además, sabemos que los moriscos contrastaron con el turco, hay escrituras, yo encontré algunos moriscos que están presos en la cárcel por haber contactado con el jalife, en ellos no aparece en la documentación. Se saca una pragmática en 1566, donde ya sí que es verdad que no se dan clases. Y sobre todo, si los moriscos habían conseguido seguir usando su lengua, seguir usando sus trajes, seguir usando sus baños, sus ritos, es porque pagaban, ¿no? Pero hay una frase que se dice en esta época que refleja cuál es ya la postura de Felipe II. Dice, más que farda. Farda era el impuesto que ellos pagaban para aplazar que se aplicaran esas medidas. Es decir, se acabó el aplazar las medidas. 1566 se empieza a negociar para que no se haga esta pragmática, se publica en el 67 y se dan 3 años para aprender el español y ya no se puede usar el árabe. Prohibición del árabe. Prohibición de todos los libros usar libros escritos en árabe. Da igual la naturaleza del libro. Ya
Los nombres musulmanes, por supuesto. El uso del traje tenía que ser ya cristiano. Ya no podía haber excusa de que todavía me puede servir, cuando se rompa ya no lo uso. No. Cualquier rasgo identitario. Para ser rápida y no extenderme y que no dé tiempo a ver algo de la documentación que les he traído, en un primer momento los moriscos intentan volver a negociar por la corona. Se ponen de acuerdo y se desplazan a Madrid. ¿Qué ocurre? En vista de que no hay manera de negociar, que más fe que farda era algo que Felipe II estaba dispuesto a llevar a rajatabla, hay un levantamiento en el Atlántico, que luego se extiende. ¿De acuerdo? Y en ese movimiento, bueno, pues ya también Pablo lo ha comentado un poco, en un primer momento es imposible controlar la rebelión, entre otras cosas que se ustedes también la orografía granadina, sobre todo la Alpujarra. Ellos, quizás Pablo Neto me corrija, pero porque yo no tengo mucho conocimiento de temas militares, pero ellos aplicaron una guerra de guerrillas, ¿no? Ellos usaron mucho la táctica de las guerrillas. Y en los primeros momentos sí que consiguieron triunfo. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, en el momento que entra Don Juan de Austria, con sus tercios, pues ya se acabó la broma, ¿no? Y luego toda la oligarquía. Se expulsan del reino en 1571. Hay una orden de expulsión de todos los moriscos del reino de Granada, se expulsan y se dispersan por el resto de territorios de la corona castellana. En un episodio muy triste, ¿no? Porque se le lleva andando, hay muertes, lo hacen en unas condiciones penosas, igual que luego cuando se expulsan en el 17. Y ese sería el relato. Cabe preguntarnos, ¿todos los moriscos abandonaron el reino de Granada? Oficialmente no. Hubo moriscos que permanecieron con el permiso de la corona. ¿Quién? Por supuesto la élite. Tenemos muchas tenemos familias de élite que se quedan en Granada, entre otras cosas porque habían servido a la corona en su interés. Tenemos también grupos de gente que por su oficio, por el control que tenía, por ejemplo, un tema importantísimo era el tema del agua, ¿no? Por el control de los alquiles, el control de las acequias. La corona, que quiere gente útil, le autoriza a quedarse. Pero hay muchos moriscos que sabemos por estudios de las últimas décadas, especialmente Enrique Sollanes, se ha trabajado mucho el tema, que regresan y permanecen en Granada. Incluso no se crean ustedes que vuelven a Granada y ocupan los trabajos más humildes. Todo lo contrario, era gente muy laboriosa, era algo que se decía de ellos, muy trabajadora, muy ahorrativa, y hay gente que con el tiempo consigue oficios importantes. De hecho, en el siglo XVIII, por una pesquisa inquisitorial, se descubre a un grupo de familias muy numeroso que se pensaba que eran cristianos viejas. Sin embargo, era gente que tenía origen musulmán, no venía de la época nazarí, y es un grupo bastante importante de familias moriscas que habían conseguido ahorrar esos orígenes moriscos, que habían empezado a casarse fuera de Granada con otras familias también de origen morisco, y tenemos un grupo muy importante de moriscos que regresaron a Granada y consiguieron permanecer. Yo creo que ha terminado mal. Bueno, he hecho lo de la rebelión, que está de 1568. Pablo, yo no sé si ya... Vale. Mira, ¿puedes empezar con la fotografía? Sí. Bueno, ya la historia yo la voy a dejar en que salen los moriscos del reino de Granada. Aquí llega un colectivo importante que sé que ustedes conocen de sobra, ¿no? La historia de esos moriscos. Yo creo que, miren, tanto esta como la siguiente, Pablo, bueno, pues pasa a la primera. Vale. Yo le he hablado de los protocolos notariales. Ustedes saben, cuando hablamos de protocolos notariales, nos estamos refiriendo, un protocolo es todas las escrituras que pasan ante un escribano a lo largo de un año, y el escribano las encuaderna en lo que es el protocolo y la ordena cronológicamente. Entonces, ustedes abren el protocolo y tienen las escrituras que han pasado ante, por ejemplo, Ambrosio Sarafi, desde 1502, 1 de enero de 1502, ordenada cronológicamente hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿vale? ¿Qué tipo de escrituras nos encontramos? Yo se lo he dicho antes, creo, testamentos, dotes, compra de esclavos, compra de tierras, pero mire, también hay una documentación interesante, cartas, por ejemplo, de libertad de esclavos.
O por ejemplo, que les digo yo, inventares de bienes, impresionante, todo lo que se ve ahí. O actas, que son muy interesantes. Es decir, el escritor está presente en toda la vida, en el día a día. Se llamaba al escribano para cualquier cosa. A veces uno se ríe leyendo la escritura, porque hay un señor que va al escribano para que levante acta de que el ganado del vecino se ha metido en su terreno y se ha comido su lechuga, por ejemplo, ¿no? Y eso es un acta notarial. O otro tipo de intervenciones, o cosas mucho más serias. Por ejemplo, el grupo de moriscos de la élite que se reúnen y a los que se le da poder para que negocien con la corona. Es decir, que encontramos esa visión panorámica que permite la fuente notarial. Miren, aquí les he traído a ustedes una escritura interesante del periodo de la rebelión de la Alpujarra, que es donde se detalla el reparto de armas que se va a dar a los soldados. Ya lo veo. Y entonces ahí va los nombres y lo que cada uno va recibiendo. Miren, esta escritura, creo que es de 1514, ay, aquí se ve borroso. Tendría que haber mirado ahí. Miren, está autora en la alquería de Cáceres, que es un pueblecito muy cercano a Granada capital. Y entonces, es del mes de diciembre de 1515. Miren, es una escritura de 1515. Es un acta notarial. Hay un morisco joven que tiene que ser operado porque tiene un tumor. Claro, la intervención del cirujano tiene que hacer una intervención que es la misma que se hace cuando hace exposición, y este señor teme que en un momento dado haya sospecha de que esa operación a la que ha sido sometido haya sido por práctica islámica y no por una necesidad de salud, ¿no? Y es interesantísima esta acta notarial porque se describe quién es el morisco, se describe quién interviene como testigos, se describe cómo va a ser la operación y sobre todo nos está mostrando dos cosas muy interesantes. Ustedes dirían que está mostrando la angustia del morisco, de sufrir la severidad de la justicia cristiano-vieja. Pero más allá de esa angustia, si ustedes lo piensan, ¿qué está mostrando también esta escritura? Está mostrando la capacidad de utilizar las herramientas cristiano-viejas, utilizar los instrumentos legales para salvarse, en ese sentido. Es decir, cómo se aprende a hacer uso del derecho castellano en mi propio beneficio. Cómo utilizo las herramientas como súbdito que soy ya de una corona con un derecho propio que me ofrece ese derecho. Y en ese sentido es muy interesante, por supuesto, porque para la gente de historia de la medicina también resulta una escritura realmente llamativa, ¿no? Porque describe un poco cómo va a ser la intervención. Este sería el final de la escritura. Aquí lo que tienen ustedes son las firmas, Las firmas de quien actúa como cirujano. Miren, esta es la firma del escribano, porque siempre aparece el escribano dando fe de lo que se pone en la escritura ocurrió tal como se describe, y además que es verdadera, y es conforme a derecho. Esta sería la firma. ¿Puedes pasar? Mire, esta la he traído porque le he dicho que cuando se conforma el Ayuntamiento de Granada se dan 20 escribanías del número y algunas se otorgan a morir. Bien, este personaje es interesantísimo el que le he traído aquí. Este no es de los inicios de Granada, este actúa hasta la rebelión. Tenemos escrituras de su padre y de él desde la década de años 30, 40, 50, 60 y es de los moriscos que autoriza la corona a quedarse en Granada. Bien, él es Alonso Fernández o Hernández Gabano. No sé si ven aquí el Alonso que se puede leer y aquí Gabano. Es un morisco. Todos los protocolos de Alonso Fernández Gabano, la mayoría son moriscos. Tiene varias explicaciones. Primero, porque él tiene la escribanía en El Salvador, el núcleo del Albaicín, y la población mayoritaria del Albaicín es morisca. Pero también tiene una explicación muy fácil: morisco que sabe algo. Y digamos, uno de los nuestros. Aunque esté totalmente integrado y aunque en el momento de la rebelión se ponga a favor de la corona, pero nos ayuda. Y de hecho ayuda.
Es muy interesante ver cómo Fernández Lavano actúa muchas veces como intérprete, como muchas veces en otras escrituras de obligación presta dinero a sus vecinos. Es decir, es una figura, como hubo muchos moriscos que se vieron en la coyuntura de, por un lado, sentirse obligados a ayudar a los suyos, incluso a aquellos que eran musulmanes de verdad, y al mismo tiempo seguir siendo fieles e ideales a la corona. Entonces, esto que ven ustedes aquí, en su firma, es lo que nosotros llamamos diligencias de cierre, es decir, cuando termina el protocolo, el escribano siempre hace esto, en el que dice que esas escrituras que conforman el protocolo realmente pasaron a tener y realmente son ciertas, y da eso. Y pone lo que nosotros llamamos su signo. Miren, los escribanos tenían que examinarse en el Consejo Real. Si aprobaban, se les daba el título de escribano y se les daba a cada uno un signo distinto. El signo de otro escribano sería de otra manera. Sería como el sello, para saber que este signo pertenece a este escribano y que cualquier escritura que tenga este signo es de este escribano. Y en la actualidad pues es muy posible. Pero algunos son preciosos y además a mí me asombra cómo tienen esa capacidad de dibujar. Bueno, aquí les he traído otro ejemplo de una morisca que hace su escritura de doble. Es decir, tenemos moriscos que ya han asumido el derecho castellano y están uniéndose, casándose, siguiendo, digamos, todo el procedimiento legal que se pide a los cristianos viejos. Estas escrituras son muy apreciadas por los investigadores porque no solamente tenemos todos los bienes que aporta la mujer, imagínense que puede ser un estudio de patrimonio, un estudio de historia de la mujer, un estudio antropológico, etnográfico, con todos los bienes, gente que está interesada en las joyas, gente que está interesada, por ejemplo, en los tejidos, pero por supuesto es muy interesante para estudios sociales. Saber qué aporta la mujer al matrimonio, pero también te da datos como quiénes son sus padres, qué oficio tienen, ¿no? Quiénes son los testigos. ¿Algo puede pasar? Este sería el inicio. Y aquí tendrían ustedes cómo se va detallando, la suma final, se va detallando cada uno de los bienes que lleva al matrimonio y lo que vale. Estos son números romanos, ¿vale? Esa es la tasación del bien que aporta. Y esta es muy interesante, esta es esa escritura de obligación en la que a un morisco se le obliga que antes de casarse debe aprender lo que ellos llaman los rudimentos de la fe cristiana. ¿Y esos rudimentos cuáles son? Ahí están especificados. Me parece que es el Ave María, el Padre Nuestro, pero claro, el hombre se veía un poco agobiado, porque había firmado un contrato de un plazo de unos 4 meses con un clérigo para que le enseñara. Y como ve que no llega, pues se obliga a pagarle, aunque no termine aprendiendo esos rudimentos de la fe cristiana. Pero para el estudio de la evolución, creo que es la misma, ¿no? Sí. Este sería el inicio, este sería el final. Volvemos a ver, este es el testigo. También es muy interesante ver los testigos que participan. ¿Son todos moriscos o tenemos ya cristianos viejos? Es interesante ver los testamentos, quiénes son los testigos, porque en ocasiones nos encontramos al propio cura, al propio sacristán, lo cual significa que hay ya son muy bonitas. Aquí he hecho he hecho trampa, ¿no? Porque me he traído así las que pensaba que eran un poco. Hay las también preciosas, pero. Miren, aquí tiene lo que le había dicho: una firma en árabe. Lo que no sé la fecha, quizás. ¿Puedes bajar por favor un poquito? No sé si está en el libro. No. Esta es la que continúa. No va a estar al final la fecha. ¿No puedes pasar a la firma árabe de la otra? ¿La anterior? Sí, por favor. Bien, le he traído esto porque es una firma árabe. Mire, Alonso Gabano es el morisco, pero aquí también tiene ustedes Luis de Fontiveros, que también era morisco. Y tiene la firma árabe. Vamos a ver quién es.
Es interesante, miren, por ejemplo, porque los testigos son carpinteros, que es otro de las profesiones que permitieron los reyes, que permitió Felipe II que permanecieran cuando la expulsión los carpinteros, que eran ahora muy apreciados. Supongo que sería, son el Gacín, firma, bueno, no sé cómo lo firmarán, pero aquí ven ustedes una firma perfecta del morisco. ¿Lo veis? Álvaro y Gacín. Y aquí una firma que será de alguno de los otros que también son carpinteros. Bien, pues junto a esta firma, que si no recuerdo mal, es que no he traído el inicio. Mire, la fecha puede aparecer o al final de la escritura o al principio de la escritura. En este caso estaría al principio. Lo interesante es que junto a esta pertenencia y control y dominio del árabe, ¿puedes pasar al siguiente? Aquí tienen un grupo de firmas de moriscos de un tema que a mí me apasiona. Bueno, me apasiona, me interesó mucho y me gustaría en un futuro seguir por ahí. Miren, en Granada aparece en torno a los años 60, finales de los 50, inicios de los 60, una cofradía que se nombra de la Resurrección. Y es una cofradía integrada exclusivamente por moriscos. Una cofradía que, siguiendo el modelo cristiano viejo, funda un grupo de moriscos, mercaderes y lo que se llamaban hombres ricos del Albaicín. Gente que estaba mercaderes realmente, pero también había pesqueros, había gente que creía económicamente. Esa cofradía, interesante, la vinculan a un hospital. Es decir, una cofradía que digamos que tenía lo que diríamos acción en la actualidad de ayuda, ¿no?, a los pobres. En el Islam existen cofradías, en el Islam el hospital tiene mucho peso y la ayuda a los enfermos también en el Islam. Entonces vemos unos mercaderes que son capaces de fundar una cofradía en el mundo islámico, no existe el concepto de cofradía cristiana, pero lo hacen mirando desde mi punto de vista de lo que era una experiencia muy aceptada y muy prestigiosa en el Islam, que es la caridad con el enfermo, la caridad con el material. Bien, les pongo estas firmas porque si ustedes las observan, hay firmas que con la caligrafía vemos perfectamente que la dominan. Navarro, Sebastián Navarro, perfectamente domina. Alonso López, Domínguez, Francisco de Torres, Andrés Venegas, no sé si lo ven ustedes. Es decir, dominan perfectamente las firmas. Bien, es muy interesante esta cofradía porque a esta cofradía se le acusó de que había sido organizada por los moriscos para que sirviera de tapadera para la rebelión. Es decir, esa cofradía que estaba situada en el Albaicín, ese hospital de la Resurrección que estaba en el Albaicín, sirvió para que se reunieran de forma secreta el grupo de moriscos que terminó rebelándose, levantándose en 1568. Si uno estudia la documentación de esta cofradía, que desgraciadamente no es abundante, pero es súper interesante, uno se da cuenta que esta cofradía no fue fundada para servir de tapadera. Esta cofradía estaba en los años 50, finales de los 50, funcionando. Esta cofradía tiene dentro, como cofrades, a gente que no fue expulsada, a gente muy interesante, como los Felipe, por ejemplo, gente muy potente, gente que estaba asimilada. ¿Fue de verdad una tapadera para la rebelión, como siempre se ha dicho? O si vemos los protocolos notariales, vemos cómo esta gente se organizaba, vemos los contratos que hay a enfermeras y a enfermeros y a médicos, y vemos cómo dan poder para que vayan pidiendo limosna. Bueno, se nos plantea esa duda. ¿Fue realmente una tapadera? ¿O realmente fue una especie de intento por un grupo de moriscos, que esa es mi opinión, de crear un espacio que no fuera demasiado extraño para ellos, cofradía vinculada a un hospital con un fin benéfico, y que al mismo tiempo no fuera sospechosa para los cristianos viejos, sino algo totalmente aceptable, porque cofradía vinculada a un hospital hay en el mundo cristiano. Y era además un espacio para ellos de cohesión. Esa es mi opinión, pero supongo que también puede ser. Bueno, este documento lo manipulamos antes de protocolizar la escritura y redactarla en extenso. ¿Por qué es interesante? Es un documento de 1510 de Baza,
norte de la ciudad, al norte de Granada, en la que tenemos una redacción de moriscos, 1510, donde aparece el nombre del morisco musulmán, su nombre, y al lado lo que sería su nombre cristiano. Este documento se está estudiando, porque claro, lo está estudiando la gente de árabe. Para esto es necesario saber árabe, pero también es necesario saber paleografía en árabe, además que es más complicado. ¿Qué ocurre? Que este billetito, porque hay esa relación o esa nómina de vecinos, porque se está apuntando quién debe pagar las fardas, el impuesto. La fiscalidad le aseguro a ustedes que es fundamental en los archivos y en la producción de documentos. Y a mí me gusta esa relación porque la gente, bueno, es muy llamativo, es de las pocas muestras de árabe que conservamos en nuestro archivo. No sé, Pablo, si hay alguna más. Bueno, este es un testamento, ¿vale? Además es un testamento de una mujer de la élite. Ha estado casada 2 veces, ahora es viuda, en segunda nupcia. Es más frecuente los casamientos en varias nupcias de las moriscas, no de las cristianas. Y, bueno, no tenemos el documento entero, pero en la primera parte veíamos cómo esta señora después su enterramiento, su cortejo, todo. Primero aparece el nombre, después una identificación de dónde vive, de quién es mujer, una serie de invocaciones religiosas. Cuanto más integrado está, más invocaciones religiosas hay, a la Virgen, a los santos, y luego le va pidiendo dónde quiere ser enterrada, cuántas misas quiere. Y no sé, Pablo se queda. Letra de distintas tipologías, que sería la continuación del testamento. Ya no hay más. Bueno, miren, es una pequeña muestra. Yo sé que me he enrollado mucho y a lo mejor igual lo he perdido, ¿no? Con mis explicaciones. Pero a mí me gustaría, para terminar, no lo aburro más, dejar clara, o por lo menos apuntarle varias ideas. Primero, lo fundamental que es para cualquier estudio de historia, pero también de lengua, de antropología, de cualquier materia de los protocolos notariales. ¿Por qué? Porque miren, figúrense que estamos hablando de una institución, el notariado, y el tema de las jornadas de Rosario era instituciones, ¿no? De una institución que está presente desde el siglo XIII y que llega hasta nuestros días. Yo no me voy a meter ahora en el cambio que supone la ley de notariado de 1862, porque ya sería un protector, que es donde nace la figura actual del notario. Es una institución que ha estado siglos y siglos produciendo documentación. Es una institución que el tipo de documentación que ha producido a lo largo de siglos tiene una tipología idéntica. Testamentos, vuelvo a decir, cartas de dote, ventas. Bien, y además es una institución que por su historia, por las funciones que ha tenido que ejercer, nos da una visión completa de todos los grupos sociales, mujeres, hombres, privilegiados, menos privilegiados, clases medias. Podemos hacer un seguimiento de cualquier tema. Y piensen ustedes, un seguimiento de cualquier tema en cualquier punto de la península a través del tiempo, de lo que se llama la larga duración y contrastado. Y eso yo creo que es fundamental. En el tema de las minorías, porque es clave. Porque miren, si siempre es importante no solamente tener la visión oficial que se puede tener a través de la documentación que genera la corona, digamos lo que hoy diríamos las fuentes oficiales, también hay que ver la historia de la gente, ¿no? De los súbditos. En el caso de las minorías es mucho más interesante todavía y es mucho más necesario recurrir a los protocolos notariales, porque hay todavía demasiado, no sé si mito, sobre estos grupos. Durante mucho tiempo la minoría se clasificó en una élite que se supo integrar y que llegó a tener poder, y el resto era un grupo casi uniforme de gente que permaneció en rito musulmán. Y no, cuando se ve este tipo de documentación se ve una evolución, un proceso de integración, no en todos por supuesto, porque los granadinos, quizás por corto tiempo, desde la conquista hasta la expulsión, ni siquiera ha transcurrido un siglo, ¿no? De la expulsión de Granada me refiero, es difícil que se convirtieran en cristianos auténticos o consiguieran integrarse, pero sí vemos esos movimientos. Entonces, repito, los protocolos notariales son apasionantes para cualquier tipo de historia que se investigue, y no lo digo yo porque trabajo en el archivo del protocolo,
y especialmente para estos grupos de minoría y para grupos tan complejos como es el grupo de los moriscos, y sobre el que todavía sigue habiendo bastantes cosas que descubrir, aunque también es verdad que la historiografía, y eso yo creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad, Pablo? La historiografía sobre el morisco ha avanzado muchísimo, muchísimo. Bueno, y muchas gracias por su paciencia y por aguantarme. Bueno, pues agradecemos a doña María que por su intervención, su ponencia, que ha sido, la verdad, magistral, ha valido la pena el tiempo. Bueno, pero sí que nos haya aburrido. Desde luego que sí. Y bueno, por el esfuerzo que ha hecho, pues por venir hasta Villarrubia para acompañarnos en la tarde de hoy, un merecido aplauso para ella, por favor. Pues ahora llega el momento de dar voz a todos los que estamos aquí, bueno, pues para realizar cualquier tipo de pregunta o cuestión a los ponentes que están a vuestra disposición para resolverlas. ¿Hay alguna pregunta? Eso es con la gracia como viene. La ley del pensamiento. O que no se ha visto. No, Porque lo hemos aburrido.